Para comienzos del siglo XX, el Reich alemán se había convertido en el país dominante en Europa, con un enorme poderío diplomático, militar, financiero, industrial y comercial, que de acuerdo a los criterios de su tiempo parecía exigir la posesión de un imperio colonial. El Kaiser Guillermo II albergaba pretensiones de dominio mundial y desarrolló una política acorde a este objetivo. En 1898 visitó Damasco, Jerusalén y Estambul, comenzando una fructífera colaboración con los turcos, a resultas de la cual el Deutsche Bank empezó a financiar una línea férrea que conectaba Berlín con Estambul, pasando por Viena, Belgrado y Sofía. 10 años antes, George von Siemens había creado la compañía de ferrocarril de Anatolia, que ahora extendía un ramal hasta Ankara y otro, una vez alcanzada Bagdad, hasta Basora en el Golfo Pérsico. Para entonces los alemanes habían detectado la existencia de un auténtico océano de petróleo en el subsuelo de la cuenca del Éufrates y el Tigris. El objetivo germano de llegar a Basora encendió las alarmas británicas, pues evitaba el canal de Suez y amenazaba la India, además de procurar al Reich una posición económica y geoestratégica muy ventajosa. Por su parte, al Imperio Otomano le facilitaba el control de la península arábiga y asentarse firmemente en el Mar Rojo, tratando de recuperar el jedivato egipcio del que se habían apoderado los británicos. Los persas consideraron unirse al proyecto alemán, pero Londres se movió muy rápido y en 1910 fundó la Compañía Anglo-Persa, que monopolizaría el crudo del país. Al mismo tiempo se producía un acercamiento de Gran Bretaña a Rusia, hasta entonces enfrentadas por Asia Central, ya que el zar veía amenazada su presencia en la zona por el Imperio Otomano. El ferrocarril de Bagdad era una amenaza que el Reino Unido no podía ignorar. En primer lugar, a través de él, Alemania se conectaba a sus aliados de Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía de forma continua, formando un poderoso bloque en Europa Central y Oriental. Pero además el Reich haría de Basora un destino que competiría con grandes posibilidades de superar a Hong Kong y Bombay. Ya se había empezado a denominar a la ciudad iraquí como el Hamburgo asiático, en alusión al tráfico marítimo que tendría por destino el puerto del Golfo Pérsico. Allí se embarcaría el petróleo extraído en la región, que prometía ser inagotable. Alemania estaba construyendo un imperio mundial terrestre que competía directamente con el británico, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial paralizó las obras cuando aún estaban a casi 500 kilómetros de su objetivo. Durante el conflicto, para los británicos fue prioritario despejar la región de turcos y alemanes, por lo que enviaron un ejército al sur de Irak. El ferrocarril no se terminó hasta 1940. De familia noble aunque hijo ilegítimo, Thomas Edward Lawrence nació en Gales el 16 de agosto de 1888. Deslumbrado por la historia y los misterios de Oriente, con 20 años marchó a Palestina y recorrió el Líbano y Siria hasta el Éufrates. A continuación, se licenció en Historia y se esforzó en fortalecer su cuerpo, que, excesivamente delgado y escaso de proporciones, no le acompañaba en sus propósitos aventureros. Su fascinación inicial tuvo que ver con la construcción de fortalezas y castillos que los cruzados dejaron en Oriente. Luego, dicha predilección la transfirió a las áridas tierras del mundo árabe. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, sería enviado a El Cairo como oficial miembro de la inteligencia británica para promover la rebelión de los árabes en el Imperio Otomano. Fue enviado a la ciudad de Jeddah para que convenciera al rey Hussein ibn Ali de que promoviera la incipiente revuelta árabe contra los turcos que estaban comenzando sus hijos Abdullah y Faisal. Se estableció una corriente de simpatía mutua entre él y el emir Faisal, el futuro monarca Faisal I de Irak, que fue decisiva para el éxito de su cometido, el cual implicó la ardua tarea de coordinar a las ariscas tribus beduinas y la creación de un estado árabe con capital en Damasco. Pero los aliados se lo habían prometido todo a todos. Además de las promesas a los líderes árabes en los primeros estadios de la guerra, se habían repartido la región entre Gran Bretaña y Francia por los acuerdos Sykes-Picot, lo que contradecía estas promesas. En 1917, además, se produciría la Declaración Balfour, la promesa de un hogar judío en Palestina. En pleno verano de 1917, las tropas de Faisal tomaron Aqaba, después de levantar a las tribus del norte de la península arábiga. En aquella situación, se convirtió en el flanco derecho del ejército egipcio, mandado por británicos, que amenazaba a Palestina y que bien pronto, en octubre, tomaría Gaza y en diciembre Jerusalén. Ya de vuelta junto a Faisal, mantendría los enfrentamientos contra los otomanos, consiguiendo una larga serie de victorias. Al mismo tiempo, Lawrence servía de enlace con sus superiores británicos, que, pensaba él, preparaban el futuro gobierno árabe de la región, aunque la verdad era otra.
Emprendería entonces una campaña guerrillera que le llevaría a Dira, donde apresado sufriría unas terribles torturas e incluso parece que fue violado, aunque salvó la vida. No solo fue aquella experiencia terrible, en los últimos meses había vivido episodios sobrecogedores en todos los órdenes, traiciones políticas, pérdidas personales. Tras entrar en Damasco en octubre de 1918, pidió su relevo y él regresó a Inglaterra. Lawrence participó en la conferencia de Versalles junto a Faisal, como parte de la delegación árabe, que sufrió una decepción enorme al observar cómo los ya de por sí desfavorables acuerdos Sykes-Picot aún empeoraban. Sin recibir garantía alguna, Faisal regresó a Damasco y Lawrence se refugió en la redacción de su obra Los 7 pilares de la sabiduría. Intentó ser piloto de aviación, luego pasó a los blindados y terminó en la India, en un lugar del remoto norte de donde tuvo que salir al relacionarle la prensa con la subversión de los indígenas contra el dominio británico. Finalmente entró en la RAF, pero después de 6 años sufrió un accidente de circulación que terminaría con su vida el 19 de mayo de 1935. Los miles de palestinos que se asentaron a partir de 1948 en el sur del Líbano para escapar del dominio israelí estuvieron bajo control libanés hasta 1969. Ese año, los acuerdos del Cairo, auspiciados por el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, permitieron que los palestinos se constituyeran como una especie de Estado dentro del Estado, aunque nominalmente siguieran bajo soberanía libanesa, y propiciaron una base de poder a la OLP, que incluso contemplaba su derecho a lanzar ataques contra territorio israelí. En ese hecho se encuentra el origen del sangriento conflicto libanés que asolaría el país entre 1975 y 1990. La OLP se volvió ingobernable. En septiembre de 1970 mantuvo un conflicto con Jordania y el gobierno de Beirut se vio incapaz de controlarla. Los musulmanes libaneses utilizaron a los palestinos para ganar poder y en 1975 los cristianos libaneses reaccionaron a lo que percibían como un peligro y se generalizaron los combates entre los cristianos de Beirut Este y los palestinos que ya se desbordaban por todo el país. Se formaron entonces los dos bandos, de un lado los grupos nacionalistas cristianos y derechistas, del otro los musulmanes junto con los drusos, la izquierda y los panarabistas, que se agruparon en el movimiento nacional. Dirigido por el druso Kamal Jumblat, su proyecto de imponer el laicismo en el país le daría la mayoría a los musulmanes, a lo que se oponía el cristiano maronita Camille Chamon. La chispa prendió en Sidón en marzo de 1975 con motivo de unas protestas de los pescadores que fueron reprimidas con dureza por el ejército. La muerte de Maruf Saad, dirigente naserista suní, desencadenó un levantamiento popular al que se unieron los palestinos. Un mes después se produjo el intento de asesinato de Pierre Gemayel, el líder del partido falangista, y sus partidarios contestaron asesinando a 28 palestinos en Beirut. A finales de mayo, las partes masacraban a la población civil por su identidad religiosa en matanzas colectivas. Los combates se producían cada noche y comenzó a utilizarse artillería. A comienzos de 1976 el conflicto saltó las fronteras del país. Arabia Saudí e Israel en favor de los cristianos y la URSS, Irak y Libia de los musulmanes. Las matanzas alcanzaron su punto culminante en la masacre de Tel al-Azadar, donde los cristianos maronitas asesinaron a unos 3.000 palestinos. Cuando se alcanzó un alto el fuego, en octubre de 1976, habían muerto unas 30.000 personas. El gobierno pidió la intervención de la Liga Árabe, que envió tropas fundamentalmente sirias en apoyo del Ejecutivo Cristiano de Beirut, al tiempo que se formaban las milicias falangistas. Por el acuerdo de Riad, Líbano quedó dividido entre el norte cristiano y el sur musulmán. En 1978, Israel invadió el sur del Líbano para neutralizar los ataques que recibía desde allí por parte de la OLP, encontrando el apoyo de los cristianos en la región. Los palestinos se establecieron entonces en el centro del país, desde donde reanudaron los ataques, lo que llevó al ejército israelí a tomar Beirut en 1982, mientras Siria se volcaba en su apoyo a los grupos islámicos hasta entonces enemigos. Los líderes de la OLP se exilian a Túnez y se producen las matanzas de Sabra y Chatila, donde son masacrados cientos de palestinos civiles. Por entonces, el enfrentamiento entre el chiismo y los Estados Unidos se traslada al país, y el 18 de abril de 1983 un ataque suicida contra la embajada estadounidense mata a 60 personas, y el 23 de octubre contra el cuartel general de los marines asesina a 241 personas. La campaña de atentados logró expulsar a los israelíes de nuevo al sur, y los cristianos quedaron solos. Tanto las tropas de la ONU destinadas al Líbano como el ejército conjunto occidental abandonaron el país. Se enfrentan drusos y cristianos y surge Hezbollah como principal fuerza chiita, que junto con los drusos se enfrenta a la OLP por razones ideológicas.
A finales de los 80, las milicias del general cristiano Aoun combaten contra las tropas sirias y luego lo harán también contra los falangistas. Los sirios aprovecharán para derrotarle. A partir de entonces el conflicto se extingue y para 1991 las milicias se disuelven con excepción de Hezbollah y el ejército libanés del sur, que prosiguen sus enfrentamientos en el sur del país.